Al comenzar el tiempo de programa esta noche, hace unos minutos ya les avanzábamos que hoy íbamos a hablar un poco de sanidad y de ese pacto por la sanidad que nos explicaba la propia presidenta del Gobierno de Cantabria que se había alcanzado, lo decía el lunes. Bueno, pues para hablar de ello está con nosotros Pablo Díaz de Ribavelarde. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Inés. Bueno, tú eres secretario de Acción Sindical del sindicato ATI. También, cuando hemos comenzado el tiempo de programa, yo hablaba de un pacto por la sanidad que se ha firmado en Cantabria, pero también he hablado de un enfado de todo el colectivo de enfermería porque no formáis parte de ese pacto. Hombre, obviamente un enfado no solo del colectivo de enfermería, que también, sino del resto de profesionales, porque el publicitar o dar a entender un pacto que se firma el lunes, mire, no se ha firmado nada el lunes, sí que se ha anunciado un acuerdo que se alcanza con un colectivo muy concreto, pero que para nada refleja la representatividad del resto de profesionales, ni de enfermería, ni del resto de profesionales que conforman el Servicio Cántabro de Salud. Es mañana, jueves, cuando tenemos la mesa sectorial, que es el órgano legítimo, el único órgano legitimado para la negociación de las condiciones de trabajo de los profesionales del Servicio Cántabro de Salud. No entre bambalinas, no de manera oscurantista y a espaldas de ese órgano legítimo que es la mesa sectorial, y esa mesa no se ha producido hasta mañana, que es cuando está convocada. Lo que se anunciaba el lunes, un poco además, bueno, sí, un poco a bombo y platillo, la verdad, se anunciaba como algo histórico, es un acuerdo con un sindicato en concreto. Pues efectivamente, en palabras textuales de la presidenta del Gobierno y del consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, se anuncia un acuerdo con los médicos. Concretamente, se alcanza a espaldas del órgano legítimo que hemos comentado, de la mesa sectorial, y se alcanza únicamente con el sindicato médico en este caso, pero que afecta de manera directa a las condiciones de trabajo del resto de trabajadores que conforman el Servicio Cántabro de Salud, pero para nada se ha hablado con el resto de sindicatos, simplemente se ha hablado con uno en concreto que representa a un colectivo muy concreto. Ese acuerdo que, claro, se ha alcanzado como nos dices, con un sindicato, no ha pasado por esa mesa de negociación o esa mesa de trabajo ¿cuántas veces se ha reunido en lo que vamos de legislatura, en este año de legislatura? Bueno, pues este año que llevamos de legislatura es verdad que la mesa sectorial se ha reunido en numerosas ocasiones porque son muchos los temas en sanidad. Es que en sanidad hay mucho frente abierto, ¿eh? Efectivamente hay muchísimo frente abierto, si no son los concursos de traslados, fue pues la desgraciada llamada área única, si recordáis, que conllevó pues un intento de huelga, incluso unas manifestaciones que tuvimos enfrente del Parlamento de Cantabria. Estamos hablando también de un proceso histórico que es la OPE estabilización, entonces sí que es cierto que ha habido numerosas mesas sectoriales, pero en ninguna de ellas se ha tratado este tema de ese famoso pacto que han anunciado a bombo y platillo efectivamente el lunes. ¿Qué se va a tratar mañana en esa mesa sectorial? Bueno, concretamente el único punto orden del día que la Consejería propone es adecuación retributiva, lo cual a nosotros nos parece no solo escaso, sino simplón, porque realmente lo que en este momento ha publicitado el Gobierno de Cantabria nos parece un as que saca debajo de la manga para intentar enmascarar pues una situación que tiene de desolación en el Servicio Cántabro de Salud. Estamos en un momento muy complicado, muy crítico y sobremanera en la zona oriental de Cantabria, en el Hospital de Laredo. Especialmente crítico. Y salir el lunes sin previo aviso con ese as debajo de la manga nos parece que el único objetivo que tiene es enmascarar la incompetencia y la falta de capacidad y liderazgo para llevar a cabo soluciones al Hospital de Laredo y al resto de profesionales. Pero aunque el único punto del orden del día nos has dicho que hay mañana en esa mesa sectorial es mejora de las retribuciones salariales, pero por ejemplo lo que se anunciaba el lunes, una mejora en el salario de médicos de 400 euros. Yo no quiero que se ofenda a nadie que está en casa, pero a 400 euros a un médico no le cambia especialmente la vida. No creo que las reclamaciones o lo que piden los profesionales de la salud en Cantabria sea necesariamente una mejora salarial, ¿no? Totalmente. Que bienvenida será, como en todos los colectivos, a todos, si nos suben el sueldo nos encanta. Por supuesto, y no es nada que no se merezcan, tanto los médicos, por supuestísimo, tanto como el resto de profesionales del Servicio Cántabro de Salud, que su compromiso es total. Desde el celador, la función administrativa, enfermeras, TCAEs, técnicos especialistas, todos los profesionales, los médicos no se merecen menos, eso es cierto. Pero la pregunta que me haces, son varios los médicos que nos han llamado en estas últimas horas, y sus palabras textuales son: no me colma a mí, una subida salarial de 400 euros no me llena mis reivindicaciones, a mí nadie me ha preguntado.
Se anuncia a bombo y platillo una subida de 400 euros a los médicos, pero alguien me ha preguntado a mí como médico cuáles son mis prioridades. Nadie les ha preguntado. Se alcanza un acuerdo entre bambalinas, oscurantista total, pero que no refleja sus prioridades, que son muchas y muy distintas. Una de ellas es la dificultad que tienen de conciliación de la vida laboral y familiar. Eso no lo suplen los 400 euros. Esas horas que esos facultativos tienen que estar de guardia, de más, superando incluso las 5 y 6 guardias mensuales, que no están con sus familias, eso no lo suple 200 euros. Para nada lo suple. La inestabilidad que acabamos de sufrir un conato de conflicto con los especialistas de Valdecilla, porque se convoca un concurso de traslados indiscriminado, en el cual se ofertaba absolutamente todo y ponía en peligro la estabilidad, eso no lo suplen 400 euros. Los proyectos que tienen iniciados, acreditados y que les da estabilidad en el desempeño de sus actividades, muchas de ellas de reconocido prestigio a nivel nacional, totalmente, eso no lo suple un as debajo de la manga de 400 euros. No lo suple absolutamente para nada. Entonces, muchos, incluso dentro del propio colectivo médico, esta subida salarial, que por supuesto se la merecen y bienvenida sea esa gratificación, no les colma, no les llena sus reivindicaciones, que son, pues como hemos comentado, muy dispares y que no solo giran en torno a la retribución. ¿Y el resto de profesionales qué dicen? Porque, claro, se ha llegado a un acuerdo con un sindicato que representa a los médicos, pero la sanidad la componen otros muchos profesionales. Por supuesto, pues desgraciadamente, pues el resto de profesionales esto lo han vivido como una auténtica provocación, y más por las palabras que han utilizado. Ellos argumentan esta subida salarial o esta retribución en gratitud al especial esfuerzo de los médicos durante la pandemia. Disculpe, señor consejero, en la pandemia luchamos todos, desde el celador que te recibía en la puerta de urgencias, hasta la TECAE que estaba enfundada en una escafandra asfixiante durante todo el turno para poder dar de comer a tu familiar, hasta la enfermera que en la UCI también se encontraba inmersa en una escafandra con unas sudadas terribles, unas condiciones de trabajo inhumanas. Esa también luchó contra el COVID. Todos lucharon contra el COVID. La auxiliar administrativo también luchó contra el COVID en los centros de salud. Los médicos de los centros de salud, por supuesto que también, pero todos. Y las palabras que utilizas son gratitud a los médicos que lucharon contra el COVID. Fuera de lugar ese comentario, de una ignorancia supina, de una falta de respeto a todo el profesional sanitario que luchó con ahínco contra el COVID y que ha provocado, pues efectivamente, un conflicto incluso entre categorías que han visto que se les ha menospreciado y ninguneado. Hay otras categorías que se han sentido así, menospreciadas, con los médicos sí y con nosotros ni siquiera se llega a ningún tipo de acuerdo. Sí, ¿no? Yo creo que es inevitable. Por supuesto que ha sido así. Enfermería uno de ellos, como no, porque enfermería, tanto TECAES como enfermería, tienen también sus problemas, que no se han visto afectados aquí. Yo recibí una llamada hace poquito de un enfermero que realmente él me decía, es que a mí tampoco me colma, pues ya era conocedor de la propuesta de que afectaba la subida retributiva también a todas las categorías, incluidos enfermería, o sea, a mí no me colma solo que me subas ese dinero, tengo también otras reivindicaciones que no se me están contemplando. ¿Cuáles son esas reivindicaciones? Una brecha salarial que existe entre las enfermeras de atención especializada, en hospital, y las enfermeras de atención primaria. Esta consejería mira para otro lado y no asume esa diferencia salarial que a día de hoy pues, provoca un agravio comparativo entre la misma categoría, y no lo asumen. En enfermería ocurre lo mismo que en medicina. Hay un déficit de profesionales terrible. El verano ¿También en enfermería? También en enfermería. En el hospital de Laredo están en una situación crítica ahora mismo. Hablas con los profesionales de enfermería y están asustados, porque ya hay incluso amenaza de que van a tener que aumentar la ratio enfermero-paciente, si ya de por sí... ¿Van apuradillos? Ya van apuradillos, esa es la palabra. Imagínate si parece que sobrevuela la idea de que van a tener que ir todavía con una ratio mayor. Eso sobrevuela. Eso son las reivindicaciones de ellos. No son que me vas a subir 120 euros al mes. Yo quiero trabajar en condiciones de seguridad y con unas buenas condiciones de trabajo. Y lo que es más importante también, fruto de ese déficit en la bolsa de contratación, el enfermero tiene que hacer autocobertura continuamente. ¿Qué es autocobertura? Autocobertura es si mi compañero está incapacitado por una baja temporal, el sábado alguien tiene que venir, no puede quedar descubierto. Es un personal esencial. Yo al final tendré que venir ese sábado para cubrir ese turno. Ya he trabajado toda la semana, he generado un exceso de jornada, estoy trabajando horas extraordinarias. Ahí el consejero
no asume esa problemática que lleva existiendo ya varios años y varios meses, cada vez se ve más agravada por el déficit de profesionales, y se paga ese exceso de jornada a precio de saldo. Eso no ocurre en ninguna empresa. Eso no ocurre en ningún sitio. Cuando alguien baja a meter horas extraordinarias, llamadas así, Sí. se paga de una manera extraordinaria, porque es un sobreesfuerzo. Va por encima de mi jornada que tengo comprometida. En el Servicio Cántabro de Salud se paga a precio de saldo, y eso provoca un desgaste y una frustración en el profesional terrible. En enfermería ocurre. En el Hospital de Laredo tienen que acudir a cubrir las ausencias de sus compañeros, y ese exceso de jornada, que es un esfuerzo extraordinario, que yo ya vengo con un desgaste de toda la semana de hacer mi horario, yo ya he trabajado las horas pertinentes, vengo el sábado incluso, y eso me lo pagas a precio de saldo, y eso es un menosprecio también a ese sobreesfuerzo, y eso no se acomete, eso se enmascara con una especie de limosna que el consejero saca debajo de la manga el lunes, toma 120 euros más y se acabó el problema. No se acabó el problema sigue ahí, porque mi sobreesfuerzo este verano se va a ver potenciado otra vez. Entiendo que por un lado sienta mal el anuncio de acuerdo histórico que la presidenta o del que la presidenta hablaba el lunes, pero también ha sentado mal esa reacción del consejero el martes de bueno, que este acuerdo va a incluir a todas las categorías profesionales de la sanidad. Tampoco se ha convencido por lo que me estás diciendo. Por supuesto, porque miente deliberadamente. Él es verdad que esgrime unas declaraciones en las cuales dice que las negociaciones están abiertas. Oye, disculpe, ¿dónde están abiertas? Porque que nosotros sepamos, que a ti sepa, el único órgano legitimado para negociar condiciones de trabajo es la mesa sectorial. Y en la mesa sectorial de ese tema no se ha hablado nada. A mí me sorprende y me apena enormemente, no sé si por ignorancia o como un acto de provocación, manifestar que las negociaciones están abiertas. No sé dónde estarán abiertas, porque en el órgano legítimo, que es la mesa sectorial, no está abierto absolutamente nada, hasta lo comentado, que es la mesa de mañana. ¿Creéis que es una provocación, de verdad? ¿Que es un descuido, que es una prisa por apagar un fuego antes de que el incendio llegue a más? Pues sinceramente desde el sindicato de ETI estamos convencidos de que sí. Ahora mismo en la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria reina el caos. La zona oriental de Cantabria la tiene totalmente desolada. El problema del Hospital de Laredo es crítico. Sin embargo, en el Hospital de Laredo, y probablemente los periodistas tengamos gran parte de culpa de este asunto, pensamos que como nos han contado que el tema de los anestesistas está solucionado, pues ya hemos respirado tranquilos. Este año no nos trasladan los partos a Santander y no nos quitan ningún servicio. Y sin embargo, tú nos hablas de enfermeros que no dan abasto. Efectivamente, enfermeros que no dan abasto y facultativos que no dan abasto. No solo hay los problemas tienen los anestesistas, que lo tienen de verdad. El colectivo de anestesistas de Laredo lo está pasando muy mal, haciendo muchas más guardias de las que están recomendadas por las directrices europeas, pero también el servicio de rayos lo están pasando verdaderamente mal porque ocurre lo mismo. Hay déficit de profesionales, tienen que autocubrirse las guardias y volvemos a lo mismo. Aumenta la penosidad porque aumenta las guardias, las horas que no están con mi familia y el desgaste de las horas que llevas en el hospital que no te permite trabajar con la solvencia y con la soltura que necesitas. También ocurre con oftalmología, ocurre con otorrinolaringología, ocurre con neurología, ocurre con una infinitud de profesionales y de especialidades. Entonces, no solo el problema le tenemos con anestesia, con pediatría también tenemos un problema y quiero aprovechar la oportunidad que nos dais para hacerlo público. El servicio de pediatría del Hospital de Laredo ahora mismo pues está en una situación también muy complicada, fruto del problema que va a haber en la urgencia del Hospital de Laredo. Hay muchísimos profesionales que desgraciadamente están incapacitados o están con algunos permisos legítimos y su derecho. Eso provoca que vaya a haber problemas de sustitución en facultativos de medicina de urgencia hospitalaria. Al final eso va a repercutir en el pediatra que está de guardia, que está para los partos y también para las urgencias, esté muchísimo más tiempo ahora mismo en la urgencia, teniéndose que dividir, y eso les está angustiando muchísimo. También ha habido... O sea, van a tener que estar mucho más pendientes de las urgencias. Exactamente. Lo cual eso complica muchísimo las condiciones de trabajo, y quiero hacerlo aquí público y darles nuestro apoyo desde el sindicato ATI al colectivo de pediatras del Hospital de Laredo, que muchos de ellos vienen del Hospital Valdecilla a realizar las guardias. Esto genera una situación muy mala pues para los enfermeros, ahora nos hablabas, por ejemplo, de los pediatras, los anestesistas que lo han pasado muy mal, pero ojo, también para el paciente. Yo como paciente, ¿no? Si mañana me ingresan en el hospital por una apendicitis y mi enfermero mi enfermera lleva sin descansar 10 días,
Obviamente. Se le puede pasar algo. Obviamente no son las mejores condiciones para trabajar. De ahí que nosotros desde aquí alertamos de esa situación que va a sufrir el personal de enfermería de las urgencias hospitalarias del Hospital de Laredo y que la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria mira para otro lado. Desgraciadas fueron las declaraciones que la directora gerente del Hospital Valdecilla hizo recientemente en un medio de comunicación en domingo, para que no se lo perdiese nadie, y nuestra sorpresa es que declara que se está preparando Valdecilla para asumir el desbordamiento de la urgencia del Hospital de Laredo. Mira, disculpe, usted se preparará para que el propio Hospital de Laredo sea capaz de asumir ese desbordamiento. No vamos a preparar al vecino para el problema que tengo yo en casa. Pues esa situación es la que yo aquí quiero alertar que va a sufrir el personal de enfermería del Hospital de Laredo, que está asustado con el verano que le puede llevar, porque la Consejería, lejos de reforzar, lejos de hacer una apuesta clara, de priorizar la sustitución y la dotación de personal de enfermería a la urgencia del Hospital de Laredo, prepara al Hospital Valdecilla. Eso es un sinsentido, y eso es fruto de un desgobierno y una falta de liderazgo y una falta de apuesta por las urgencias de la zona oriental de Cantabria. Eso sí es muy preocupante. Y efectivamente repercute, ¿cómo no? En el usuario. En el usuario, ¿cómo no? Por supuesto que repercute. La atención primaria también... también se va a ver muy afectada este verano. El otro día el consejero estaba aquí sentado, hace, 10 días aproximadamente, y hablaba de, no tengo médicos. Tengo una plaza de atención primaria en Castro sin cubrir, decía, y no voy a tener médicos para sustituir a los médicos cuando cojan vacaciones, que tendrán que cogerlas, claro. Evidentemente, claro que es una problemática conocida. El déficit de facultativos, de médicos, de familia, ¿es una realidad? Sí, es una realidad. Pero habrá que articular herramientas. Habrá que gestionar esos recursos humanos. Es que esa es su responsabilidad, señor consejero. Para eso le estamos pagando los cántabros. Precisamente para que desarrolle herramientas que ante esa falta de sustitutos o de médicos de familia puedas desempeñar y puedas proveer de la asistencia que necesitan. Ese es su cometido. Y no sacar 200 euros debajo de la manga y se acabó el problema. No, eso es una irresponsabilidad. Hay que ponerse a trabajar. Y trabajar es sentarse con nosotros, con representantes de esos médicos, de esos enfermeros, de esas sociedades administrativas y los centros de salud. En este caso me preguntas por los médicos, por el déficit que hay en bolsa de contratación de médico de familia. Hay que sentarse a articular herramientas para que puedan prestar su asistencia, pero no a golpe de chequera. A golpe de chequera no solucionas nada. No vas a crear por 200 euros más, no van a aparecer médicos de la nada. No, hay que sentarse a trabajar y a eso debe tener alergia porque no lo ha hecho. Mañana, ¿qué esperáis desde el sindicato ATI de la reunión de mañana? Porque si solo hay un punto en el orden del día y ese punto es mejora retributiva del personal sanitario. ¿Qué esperamos? Pues sí, pues te agradezco. ¿Esperamos poner otras cosas encima de la mesa? Por supuesto que sí, y nosotros vamos con esa intención a esa mesa sectorial. Nosotros no nos vamos a quedar mirando solo como parece que sueltas unas migajas al resto del personal, incluido a ellos, que hemos comentado al principio, a los médicos, por lo menos los que se han puesto en contacto con el sindicato ATI, no les colma una... No, porque además tampoco ni siquiera son 400 euros a partir del mes que viene todos los meses. Son 200 en 200, este caso. luego 70. Exactamente, no es cosa para nada. Entonces, nosotros buscamos un acuerdo muchísimo más ambicioso que la mera subida retributiva y simplona de 200 euros en su caso, o 120 en el caso de enfermería y en el resto de categorías. Hay muchos puntos que hay que tratar, que hay que poner encima de la mesa, que no todos son retributivos, pero que esos nosotros los vamos a llevar para intentar mañana sacar un acuerdo mucho más ambicioso que el mero pago directo. Y aún así, el mero pago directo, nada que no se merezca, como hemos comentado antes. Sí. Por supuesto que vamos a proteger y a defender y a intentar que sea todavía mayor, porque es desproporcionado ahora mismo, tal cual está planteado, es desproporcionado con las categorías de TCAE, función administrativa, celadores. Hay una desproporción que nosotros no vamos a tolerar y que vamos mañana a pelear con uñas y dientes para que se reduzca esa desproporción, sin renunciar, por supuesto, al resto de reivindicaciones que llevamos. Una de ellas, que es histórica también para nosotros y quiero hacer mención aquí, es la dejadez que hay con la función administrativa. La función administrativa es un elemento fundamental en el devenir del Servicio Cántabro de Salud. A nadie le llaman para operarse si no están ellas. Nuestras nóminas, egoístamente hablando, no se pagan en condiciones si no están trabajando ellas. No se da una consulta o una prueba diagnóstica si no están ellas.
Y muchas de las veces... ¿Son las ninguneadas del Servicio Cántabro de Salud? Sí, bajo nuestro punto de vista desde ATI, sí. La función administrativa es la gran ninguneada del Servicio Cántabro de Salud. ¿Y por qué digo esto? Porque es la única categoría que con un nombramiento auxiliar administrativo está desempeñando funciones de administrativo y nadie mira, y todo el mundo mira para otro lado. Nadie asume esa problemática. Eso que ocurre, eso lamentablemente ocurre muchísimo en la empresa privada, ¿no? Te contrato como auxiliar de, pero luego me haces las veces de ingeniero de puentes y caminos. ¿Eso ocurre en la sanidad pública? Totalmente, lamentablemente ocurre en muchos puestos, pero eso conlleva un plan muy ambicioso. Y volvemos a lo de antes, a sentarse a trabajar. Pero, Pablo, yo tengo la sensación, pero a lo mejor estoy equivocada, pero tengo la sensación, pero incluso creo que hay alguna declaración al respecto, de que el dinero no es un problema para este gobierno de Cantabria o para esta consejería. Tengo la sensación de que el gobierno de Cantabria, si tiene que renunciar a X proyectos para dar un impulso económico al área de salud, lo va a hacer. Lo que vosotros desde el sindicato ATI reclamáis, mejoras en la conciliación, guardias, etcétera, ¿se puede solventar con dinero también? No con dinero pagando más, me refiero, repartiendo mejor los recursos. Algunas de ellas sí, pero otras no necesariamente solo con dinero. Simplemente es voluntad política de sentarse. Este caso que acabamos de comentar de la función administrativa, simplemente es sentarse a trabajar en el diseño de un plan de recursos humanos en el cual se identifique claramente aquellos puestos que a día de hoy están nominados como auxiliar administrativo están desempeñando funciones de administrativo. Simplemente sentarse a diseñar un plan ambicioso, pormenorizado, describiendo qué plazas del Servicio Cántabro de Salud cumplen ese requisito para reconvertirles y que haya una reconversión inmediata de auxiliar administrativo a administrativo. Eso conlleva, lógicamente, un aumento retributivo. Sí. Pero nada que no pueda sustentar el Servicio Cántabro de Salud. Y un plan, una visión un poco a largo plazo. Efectivamente. También, ¿no? Pero hay que sentarse ya, porque el tiempo al final pasa y los años van pasando. Y la función administrativa sigue anclada y ninguneada. Y eso tienen que abordarlo, y no lo abordan. Y no solo es una cuestión económica. Algunas de esas cuestiones sí se pueden solventar con retribución, pues por supuesto que sí. ¿Cuál de ellas? Esos excesos de jornada que estamos hablando. Esa quinta guardia que los facultativos de Laredo se ven obligados a hacer. Algunas de ellas, ellos mismos, si está especialmente retribuida por la especial penosidad de hacer la quinta, probablemente ese esfuerzo sí se vea compensado. Y algún facultativo sí accede a hacer la quinta, otros no. Otros no. Otros priorizan su conciliación de la vida laboral y familiar. Y eso hay que respetarlo y hay que protegerlo. Pero algunas situaciones sí se pueden solventar con retribuciones. El exceso de jornada de las enfermeras. ¿Se puede solventar con retribuciones? Efectivamente. Llegando a un pacto de que ese exceso de jornada esté retribuido de una manera especial, un programa especial que retribuya la especial penosidad y la especial dedicación por el aumento y el exceso de jornada. Eso sí se puede retribuir con dinero. Pero hay que sentarse a negociarlo y sentarse en la mesa. No entre bambalinas, que es mucho más fácil y más simple, no, en la mesa. ¿Que es más costoso? Sí, pero probablemente lleguemos a una solución de un conflicto que se está enquistando y que crea una frustración y un malestar en el profesional que le hace desempeñar de una manera pues mucho más cansada que si esto se hubiera negociado en condiciones. Venís arrastrando estos problemas de la legislatura anterior también. ¿Teníais muchas esperanzas puestas en un cambio cuando cambió la legislatura, cuando cambió el gobierno? Bueno, pues no te vamos a engañar. Pues sí teníamos esperanza. Cambian mi interlocutor, pues igual este lo hace mejor, ¿no? Pues probablemente. Es verdad que veníamos de una legislatura pues conflictiva también en sanidad. Lo sabemos los que vivís en la zona oriental de Cantabria, lo sabéis, muy conflictiva. Y sí que teníamos pues bueno, un poco de esperanza en un cambio de rumbo que esta consejería del gobierno de Cantabria, el Partido Popular, pues pudiese poner herramientas encima de la mesa para solventarlo y nada más lejos de la realidad. Ahora mismo es un desgobierno prácticamente la sanidad de Cantabria. ¿Movilizaciones? Hay sindicatos que ya han hablado de, es que nos están provocando casi, han dicho similar, y si no se llega a algún acuerdo, contemplamos movilizaciones. Por supuesto que se contemplan movilizaciones, que la situación es límite y la afrenta, o esa provocación que comentábamos al principio de esta entrevista. Lo de solo con los médicos y solo con un sindicato. Exactamente, eso nosotros lo tildamos desde ATE como un acto de provocación. ¿Eso puede conllevar en una huelga? Por supuesto que sí. Mañana hay mesa sectorial, veremos cómo salimos de esa mesa sectorial, si llegamos a un buen acuerdo.
Y si fuese así, pues sería satisfactorio pues para todas las partes. Para nosotros, por supuesto, por los trabajadores, que son la prioridad ahora mismo, y para la administración, pues por supuesto, porque tener a un profesional contento es un valor añadido en la asistencia sanitaria, no cabe ninguna duda. Pero por supuesto que se contemplarían movilizaciones si no se llega a un acuerdo satisfactorio, por supuesto que sí. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ver qué pasa mañana en la mesa sectorial. ¿A qué hora es la mesa sectorial? Pues a las 9 de la mañana tenemos la mesa sectorial y bueno, pues os mantenemos informados, por supuesto. Bueno, esperemos que dure mucho, que estas negociaciones cuando duran mucho es que se va avanzando, quiero decir. Está claro que sí. Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Seguiremos pendientes, volveremos a hablar sin ninguna duda. Y supongo que dentro de poco además. Gracias, de verdad, un placer. A vosotros. Alto en el camino, teníamos que empezar hablando de salud, de sanidad, de, bueno, pues de algo tan importante como la sanidad y tan importante o tan delicado, mejor dicho, en la zona oriental de Cantabria, que además ustedes ese panorama lo conocen bien. Alto en el camino y ahora enseguida continuamos.